Buenos días. Bueno, pues como teníamos previsto y habíamos anunciado, vamos a poner en marcha nuestro video taller sobre cómo preparar un currículum, una candidatura para nuestro proceso de chefs españoles para trabajar en Suecia. Durante este taller vamos a hablar de los temas que aquí aparecen indicados, pues la experiencia del proceso de nuestros cocineros allá, de qué ofertas tenemos para la temporada de invierno y después ya nos vamos a centrar en tu candidatura, tu currículum, tu carta y cómo prepararte para una entrevista al estilo todo sueco. Yo me voy a presentar, vamos a ver si la herramienta nos deja. Yo soy Daniel Bellón, soy consejero de la Red EURES España. Con nosotros están también Isabel García, consejera de la Red EURES España, y Peter Karanchi, compañero de la Red EURES Sueca. Les pedimos de antemano que nos disculpen por los problemas que puede haber un poquito de coordinación o técnicos. Somos 3 personas en 3 ciudades diferentes de Europa haciendo esto y también para nosotros es en bastante sentido toda una aventura. A mí me toca, como les decía, hablarles un poco pues de la oferta y de todo lo relacionado con este proceso de selección. El proceso realmente que hemos tenido con Suecia se puso en marcha a finales de 2015 a través de un reclutamiento que organizamos para la cadena hotelera Nordic Choice, que es una cadena bastante importante en los países escandinavos, a través del cual fueron seleccionados 17 cocineros españoles. Ahí detectamos que había una fuerte necesidad de profesionales de cocina en Suecia, porque el sector hostelero y gastronómico sueco está creciendo a gran velocidad, y que la calidad y la formación de la experiencia profesional de los cocineros en España es muy apreciada por ahí fuera. Así que nos pusimos las pilas y en 2016 hemos tenido otros 2 procesos de selección. Uno en marzo y otro en mayo. Ambos tuvieron lugar en Madrid y en San Sebastián y a través de él, pues 18 cocineros españoles pues han sido seleccionados para trabajar en diferentes restaurantes en Suecia. Algunos de ellos, pues como pueden imaginar, ya están allí y en principio parece, por la información que recibimos, que están bastante contentos. Yo vamos a intentar ahora a ver si pueden escuchar alguna de sus experiencias, tanto en lo que se refiere a la entrevista de trabajo como al hecho de estar ya allí. Vamos a ver qué tal se oye y disculpen pues las dificultades, como les decía. Hola, buenas, me llamo Javier Lama. He venido un proceso de selección de la red de euros para trabajar en el extranjero. En este caso, la entrevista es para un chef para trabajar en Suecia. El proceso, la verdad, ha sido genial. Hemos tenido 2 entrevistas por Skype con 2 restaurantes de Suecia y hemos tenido una entrevista personal de otro restaurante que tiene 4 tipos de cocina, con lo cual la oferta que nos ha ofrecido es bastante amplia. El trato cara a cara es un plus. Esto ya muchas veces en internet. Y la verdad, se lo recomiendo a todo el mundo que entres a la página del SEPE, los informes de las recepciones, porque la verdad creo que son unas probabilidades muy altas y muy bonitas, tanto de conocer el extranjero como de orientar tu carrera y hacerla mejor tu currículum. I'm 22 years old. Then I like to travel, and it's one of the reasons that I've been work here. I've been the last year in France working and in Iceland, and now I try to here in Sweden, and I'm pretty good. I really like it, the experience. I find that I don't remember because I send curriculums for internet, yeah. And one of that it was in EURES, and EURES offered me different jobs in Sweden and Norway, and he recommended that more for my profile of work. And then I make the interview here, I take the flight, the trip, and I arrive here, and I start to work. It's in more or less 4 or 5 months. I start here, I start in October of the last year. Yeah. Muy bien. Pues esto es un poco lo que nos cuentan pues las personas que ya están allí y yo les voy a hablar ahora un poco de las próximas convocatorias
para no solo la temporada de invierno, como les decía antes, sino también para más adelante, ¿eh? Las más inmediatas las tenemos ya, las entrevistas serán el 18 de octubre y son para restaurantes ubicados en dos estaciones de esquí preciosas, una se llama Kleppen y la otra Sellenschalen, de tal modo que también el entorno, si les gusta la naturaleza, es de por sí atractivo. Y después tendremos entrevistas para diferentes restaurantes de cara no solo ya a la temporada de invierno, sino tal vez un poco más hacia adelante, hacia la temporada de primavera, verano. Yo por mi parte prácticamente estoy acabando. Les animo a que escuchen atentamente a Isabel y a Peter, preparen su carta y su currículum y envíennoslo cuanto antes a eures.nórdicos@sepe.es, sabiendo que la fecha límite de recepción de currículum es el día 29 de septiembre. En cuanto tengamos su candidatura, nos volveremos a poner en contacto contigo, con ustedes, para hacerles llegar más información sobre todo el proceso de selección. Y ahora voy a intentar conectar con Isabel García, que les va a hablar de el currículum para Suecia. Vamos a ver si lo conseguimos hacer bien. Perdonen las dificultades. Tenemos aquí algún pequeño problemilla y enseguida está. Ahora. Hola Isabel. Hola a todos. Muy contenta de participar en este taller con mis compañeros. Para nosotros es una aventura más de las muchas que tenemos en marcha con estos procesos de selección con Suecia. Yo hoy voy a hablar de la preparación de la candidatura. Os recordamos que vamos a enviaros el link con esta grabación, con lo cual podréis revisar estos contenidos y que tenéis un chat en el que podemos ir contestando a vuestras preguntas. Con relación a la candidatura, lo primero que tenemos que hacer es leer bien la oferta. Veréis que en esta oferta genérica de las estaciones de esquí se habla de un perfil de 2 años de experiencia, con formación y con un nivel de inglés que nos permita trabajar en cocina. Pero luego cada restaurante en concreto, y podéis ir link a link, tiene distintos puestos con distintas características. También tendremos que preparar el vocabulario en inglés para realizar nuestra candidatura. Y vamos a ver en este taller cómo preparar ese vocabulario, consultando ofertas, consultando perfiles, incluso consultando recetas. Una vez que tengamos claro el vocabulario, entraremos en la preparación del currículum. Y ahí lo que vamos a ver en el taller es algún modelo de currículo adaptado a la cultura de Suecia. Siempre que hablamos de modelos, pienso, vale, usar un modelo está muy bien, pero luego hay que saber diferenciarse. No se copia, sino que una vez establecido el modelo, tenemos que trabajar bien cómo diferenciamos nuestra candidatura del resto. Y también durante el taller tendremos que ver la importancia de seguir las instrucciones para solicitar el empleo, en este caso y en todos los demás procesos de selección que podamos hacer. No sé si puedo pasar yo la diapositiva, Daniel, o te tienes que encargar tú. Me encargo, Isabel, como si estuviéramos en un aula. ¿Lo haces tú? Sí, yo me encargo como si estuviéramos en un aula. Vale. Y yo estuviera al lado tuyo. Hay que pasarla. Vamos a ver. Vale, habíamos dicho que una vez que hayamos leído la oferta, sería conveniente preparar el vocabulario que necesitamos para escribir el currículo en inglés. Aquí os dejamos un enlace con la descripción de lo que es un chef, de lo que es un cocinero en inglés. La descripción de las tareas que realiza un cocinero. ¿Pasamos a la siguiente? En la misma página, a continuación,
nos aparece el vocabulario de las tareas más características de la profesión. Si las leéis, las que aparecen en pantalla, veréis qué manera más simple y clara de organizar las principales tareas que se realizan en cocina. Una vez que tengamos fijadas cuáles de estas tareas podemos o queremos realizar nosotros, cuáles vamos a poner en nuestro currículo, pasamos a la siguiente pantalla y nos encontramos con las principales competencias. Aquí están la mayoría de competencias que se requieren para cocina. Seguro que hay más, seguro que vosotros tenéis otras habilidades personales que queréis incluir. Esto nos sirve un poco de referencia, estamos trabajando el vocabulario. Si pasamos a la siguiente pantalla, vemos que una vez que hayamos visto ese vocabulario a través de ofertas, a través de este link que os hemos dejado, no copiamos, sino que pensamos cuáles de esas competencias o cuáles de esas funciones hemos realizado nosotros y son las que incluimos en nuestro currículo. Aquí os hemos puesto algún otro ejemplo, pero vosotros tenéis que pensar en las vuestras. A lo mejor las tenéis ya escritas en español en vuestro currículo y simplemente tenemos que ver cuáles necesitamos traer ahora aquí. Otro asunto importante a la hora de preparar el vocabulario lo tenemos en la siguiente transparencia. Es muy probable que durante la entrevista surja la cuestión de las distintas recetas, las distintas especialidades que vosotros tenéis. Y hemos pensado que estaría bien que antes de acudir a la entrevista preparéis el vocabulario específico de recetas o de platos tradicionales. Para eso aquí os hemos puesto dos pequeños trucos. Uno, os vais al buscador de Google y ponéis How to prepare y el plato que queráis preparar. En este caso hemos elegido una paella. Y si no, también tenéis la página de Turismo de España, Spain Info, que tiene un apartado de cocina tradicional española. De ahí también podéis sacar vocabulario de recetas de platos tradicionales españoles en inglés. Bueno, pues como veis, una vez vista la oferta, hemos visto el vocabulario y ahora entramos ya de lleno en lo que es la preparación del currículum. Lo primero que tengo que deciros con respecto al currículo es que se trata de hacerlo lo más claro y simple posible en cuanto a redacción y en cuanto a formato. Enviad siempre el currículo en un formato PDF para garantizaros que siempre se puede leer. Y la fuente de las letras también tiene que ser clarita y no demasiado pequeña. A veces queremos meter mucha información porque el máximo de un currículo debe ser 2 páginas y entonces utilizamos fuentes muy pequeñas. La fuente tiene que ser una fuente normal, entre 11, 12, dependiendo del tipo de fuente. Contenido del currículo. Pues empezamos con los personal details, lo que serían los datos personales. Ahí los datos fundamentales son el email de contacto y el teléfono de contacto. Es importante que reviséis que estos 2 datos estén bien escritos, que no haya errores a la hora de poner el email. Y en cuanto al teléfono, que sea un teléfono al que se os pueda localizar, incluso podéis poner a qué horas estáis disponibles, si estáis trabajando y sabéis que podéis tener problemas para coger el teléfono. Si ponéis la dirección nos vendrá bien a nosotros para saber desde qué ciudad venís. Y también podéis poner la nacionalidad para que se vea que sois ciudadanos europeos y que no tenéis que hacer ningún trámite, pero no es obligatorio. No hace falta poner la edad ni ningún otro dato. En cuanto a la foto, no es obligatorio ponerla, pero a los empleadores siempre les gusta ver la cara de los posibles colaboradores. Si ponéis una foto, debe ser una foto profesional. Tiene que ser una foto que os favorezca. No es obligatorio, pero puede ser interesante. Casi todos habéis puesto fotos en vuestros currículos y la mayoría están muy bien. El siguiente apartado lo llamaríamos Profile o Summary y sería de alguna manera un resumen de lo más importante
de vuestro currículo, de lo que os caracteriza a vosotros. La recomendación que os hacemos es que este apartado lo elaboréis al final, cuando ya tengáis todo el resto del currículo hecho, para, de alguna manera, tener más claro qué es lo que queréis poner. Os doy un ejemplo. En estas ofertas sabéis que han pedido unos 2 años de experiencia, formación en cocina y un buen nivel de inglés. Pues si tenéis 2 años de experiencia, podéis empezar diciendo 2 años de experiencia o 5 años de experiencia como chef. Si veis que os falta experiencia, pues a lo mejor es mejor empezar diciendo he terminado mis estudios de formación como chef y estoy muy motivado en tener una experiencia profesional en Suecia. Algo así. ¿Eh? A continuación de ese profile, de ese perfil profesional, podemos decidir entre 2 apartados que pueden cambiar el orden, cuál es el que más nos beneficia. Estamos hablando de hablar primero de education, de vuestra formación, o de work experience. En general, en este caso concreto, si tenéis formación en cocina, os recomendamos que empecéis poniendo vuestra formación en cocina. Podéis poner el nombre del título en español y tenéis que poner dónde habéis estudiado y qué duración. La duración es muy importante porque tenéis una formación larga y podéis poner las principales tareas, las principales habilidades que habéis aprendido en esa formación. A continuación, la experiencia profesional. En la experiencia profesional tenéis que poner también el periodo de tiempo, el lugar donde habéis trabajado y las principales tareas desarrolladas. Si vuestra experiencia es muy dilatada, no hace falta que lo pongáis toda en este plan. Podéis poner las últimas experiencias en primer lugar, más detalladamente, o si habéis tenido en algún caso pues una responsabilidad como jefe de cocina o habéis manejado una cocina muy grande, pues ahí podéis ser más descriptivos y en el resto de experiencias pues hacerlo más simple. En estos canduras que se hacen a nivel internacional es importante poner qué idiomas habláis y cuánto habláis ese idioma. En este caso es necesario hablar inglés, así que habría que poner exactamente qué nivel de comunicación tenemos en inglés y ser muy honestos en cuanto a esto, ¿no? Pues, por ejemplo, podéis poner si podéis comunicaros en cocina, si tenéis un nivel intermedio. Si alguien tiene un título lo puede poner, pero en este caso no es imprescindible tener un título de idioma, no es importante. Lo importante es saber si vais a poder trabajar en inglés. En las candidaturas en Suecia se suele poner un apartado de referencias, pero simplemente se pone are available upon request, es decir, dejáis claro que podéis presentar referencias. Y eso quiere decir que no se os puede olvidar venir a la entrevista con esas referencias por escrito o con el nombre de las personas que se pueden contactar. Finalmente podéis incluir un apartado de other, con todas aquellas cosas que os puedan beneficiar. Pues si pertenecéis a una cofradía o alguna entidad gastronómica, o si habéis tenido un premio, o si os habéis presentado a un concurso, cualquier cosa relacionada con la profesión que pueda ser interesante. Aquí hemos pensado en un pequeño truco y es que muchos de vosotros tenéis fotos de vuestros platos. Podéis subirlas a alguna aplicación como puede ser Google Fotos, podéis subirlas e incluir en el currículum un link para que lo puedan ver las empresas. También podéis traer esas fotos de vuestros platos a la entrevista. Bueno, pues estas serían las cosas básicas del currículo que seguro que luego Peter puede dar alguna matiz importante. ¿Seguimos? En las instrucciones que os enviamos venía un modelo de currículo sueco, que es este. Veis que es muy bonito, es muy creativo. Y este es el mensaje. Si tenéis tiempo y ganas y manejáis las herramientas informáticas, pues podéis adornar vuestro currículo, pero no es necesario. Basta con que sea simple y claro y se pueda leer lo que sabéis hacer, porque lo importante es el contenido. Vamos a pasar ahora
en la siguiente diapositiva a hablar de la carta. Siempre junto con el currículo hay que presentar una carta. Una carta también la vamos a hacer en inglés. Esa carta tiene que ser muy cortita, muy simple, no os compliquéis demasiado. Tampoco tiene que ser demasiado formal. Y lo que es importante es que esa carta deis información de estas 4 preguntas claves. ¿Por qué estás solicitando este empleo? Why you apply? Who are you? ¿Quién eres tú profesionalmente? ¿Qué has hecho hasta ahora en tu profesión? ¿Qué formación tienes? ¿Dónde has trabajado? What experience? ¿Podéis hablar un poquito de esencia? Si sabéis que en la oferta se habla de un buffet frío o se habla de un restaurante pues un poco gastronómico, pues ¿qué experiencia tenéis para ese restaurante? Y plantearos ya esta pregunta y a ver si podéis incluir una frase en la carta explicando por qué os tienen que contratar a vosotros, por qué tú eres el candidato idóneo para esta oferta. ¿Seguimos? Muy a menudo nos encontramos durante estos procesos de selección algunos errores muy comunes que se cometen al hacer la candidatura. Entonces, aquí os hemos puesto algunos de los que nos suceden a nosotros para ver si los podemos evitar. Empezando por la línea de asunto. Muchas veces se deja en blanco o se ponen cosas como job o currículum. Y claro, eso no nos diferencia. Acordaros que en las bases de esa convocatoria habíamos dicho que en la línea de asunto íbamos a poner Chefs, Sweden, Winter. Así sabemos que estáis presentando vuestra candidatura para este proceso en concreto. Encontramos enseguida vuestro currículum y os podemos ya contactar. Cuidado también con tener archivos que se llaman currículum para Inglaterra o con poner que queréis trabajar en otro país que no sea Suecia. A veces nos sucede, estamos en algunos procesos de selección y mezclamos una convocatoria con otra. También, si ponéis que adjuntáis el currículum, no os olvidéis de ponerlo. Si ponemos el currículum antes de escribir el email, seguro que no se nos olvida. Comprobad siempre el idioma en el que hay que hacer la candidatura, en este caso, tanto la carta como el currículo, como una application form que hemos preparado, hay que presentarla en inglés. Tengo que decir que habíamos hecho una recomendación de utilizar una dirección de email profesional, pero todos vosotros tenéis unas direcciones muy correctas, pero hay que evitar que haya direcciones pues un poco locas o que utilizamos para nuestros amigos, pero que no resultan profesionales. Y bueno, estas son las recomendaciones básicas que os queríamos hacer para este proceso y para todos los procesos a los que os podáis presentar en el futuro. Seguimos con la presentación y con unas cosas muy básicas con respecto a la entrevista, en la que luego Peter va a profundizar muchísimo más. Estamos pendientes de determinar todavía si vamos a hacer la selección en Valencia o en Madrid. Os lo comunicaremos en breve, pero es importante que preparéis con antelación el viaje y sobre todo el trayecto desde el lugar al que lleguéis hasta el sitio donde vamos a hacer la entrevista. Os vamos a mandar alguna indicación, pero tenedlo en cuenta por los tiempos. Y llevaros también nuestro teléfono, que os lo dejaremos en el email de contacto para si tenéis algún problema que nos podáis contactar. Acordaros también de preparar los documentos, no solo el currículo que presentéis, sino vuestros títulos, las fotos de vuestros platos o cualquier otra cosa que necesitéis que vea el empleador en la entrevista. También estaría bien que os planteéis cuáles son vuestros puntos fuertes. Ese ¿por qué te tengo que contratar a ti? ¿En qué sois buenos? Llevarlo ya preparado porque de eso tenéis que poder hablar durante la entrevista. Algún consejo más para entrevista tenemos en la siguiente transparencia y es que os preparéis las preguntas que os pueden hacer. De eso os va a hablar ahora Peter Karanchi de Suecia. Y también las preguntas que vosotros necesitáis hacer. Sobre salario, sobre duración del contrato, sobre cómo funciona la cocina,
bueno, sobre alojamientos, sobre los platos que suelen preparar, lo que sea. Y bueno, seguimos con algunas cosas más, ya no de la entrevista, sino de este proceso de selección. Acordaros de las instrucciones, volveremos después de la intervención de Peter sobre esto. Acordaros que hay que enviar el currículum en inglés, que a partir de ahora esperamos vuestro currículum en inglés, con una carta en la cual expliquéis por qué queréis trabajar aquí y por qué sois unos buenos candidatos, con esa application form que hemos preparado para vosotros. Y aunque aquí en la pantalla pone que el último día para hacer la solicitud es el 26, evidentemente lo hemos prolongado, será hasta el día 29, pero el día 29 necesitamos tener vuestra última versión del currículum. Y siempre con esa línea de asunto, Chefs Sweden Winter, que debéis de enviar al correo de Eures Nórdicos, que creo que está en nuestra siguiente pantalla. Con la cual yo me despido. Esta es una foto que nos hizo Peter a Daniel y a mí en Suecia, un día que jugaba la selección sueca de fútbol. Y aquí os dejo con nuestra dirección de correo electrónico eures.nordicos@sepe.es y con esa fecha límite para recibir vuestra versión final del currículo en inglés. Muchas gracias. Seguimos contestando vuestras preguntas sobre el currículo en el chat. Bueno, Peter, te toca presentarte a las personas que están viéndonos y que nos hables un poquito de lo que es la entrevista de trabajo. Sí, estoy muy contento de estar con todos vosotros, con mis compañeros, y también muchas gracias por su interés en trabajar en Suecia. Tenemos de verdad una demanda muy grande de cocineros y voy a hablar un poco de la entrevista, que es por supuesto fundamental para tener un trabajo en Suecia. Si podemos lanzar mis cosas, personalidad y capacidad de trabajar en equipo. Es una cosa fundamental en Suecia. Es decir, en Suecia, en un lugar de trabajo, siempre trabajamos en equipo. Y los restaurantes en Suecia, normalmente tiene que hacer todo en la cocina. Por ejemplo, un head chef tiene que llevar un saco de patatas de vez en cuando para que todo funcione en el restaurante. Es prohibido decir, eso será bajo de mi nivel. Por supuesto, un jefe de cocina va a tener sus cosas, va a tener todo respeto, pero de vez en cuando hay que ajustar su forma de trabajar un poco, porque realmente no hay suficiente gente en las cocinas de vez en cuando. Durante la entrevista, pienso que es muy importante comprender lo que es el país donde quiere trabajar. Es decir, mostrar una manera creíble que tienes ganas de trabajar en el norte de verdad. Porque nadie va a elegir a alguien que no tiene un interés en el país, porque si no puede mostrar que tiene este interés, trabajar al norte de Europa, entonces ningún propietario va a elegir una persona que no va a quedarse. El motivo también para solicitar un trabajo en Suecia puede ser que tiene interés en ganar dinero. Yo, por lo menos, tengo mucho ganas de ganar más. Y quizás el motivo es mejorar las condiciones de trabajo, o si tiene después de la crisis
una forma de, unas ganas de escapar a una situación. Pero no es esto. Lo que tiene que hablar siempre durante la entrevista es su deseo de un desarrollo profesional. Si pasa al siguiente. Documentos a presentar. Yo creo que durante la entrevista es muy interesante mostrar fotos de sus platos con un toque de cocina internacional. Sus especialidades, una comida que gustan la mayoría de los suecos, por supuesto, es la famosa cocina española. Pero también se puede mostrar en las fotos otra cosa también, un toque, como digo, internacional para mostrarles que sois muy adaptables y sois capaces de hacer todo tipo de comidas. Lo que es también muy importante explicar es su experiencia laboral. El título que tiene es menos importante que la experiencia, pero sin embargo, la formación que tiene para cocineros en España suena mucho. Tiene 4 años y está listo para trabajar de una manera muy diferente que tenemos nosotros en las formaciones que tenemos en Suecia. Y viene a explicar también que durante su formación ha trabajado de verdad en cocinas de alto nivel, por ejemplo. Mostrarle como experiencia laboral, porque verdaderamente puede ser que ha sido una práctica, pero realmente era un trabajo. Y el contenido de la formación es también muy interesante saber para los empresarios. Y cuando ha explicado todo esto, incluido con una experiencia laboral, va a ser muy interesados en su candidatura. Lo que es también es durante la entrevista va a preguntarles en una manera más informal, muchas veces de sus intereses, que si gustan la naturaleza, si gustan hacer deportes, y también eso es completamente normal en una entrevista en Suecia. Quieren todos un cocinero sano y también alguien capaz de tomar una cerveza con sus amigos y animar el restaurante. Y animar el restaurante es una cosa que hacen los cocineros españoles gracias a su personalidad y sobre todo su profesionalidad. Si al final de la entrevista alguien va a pedirles referencias, puede ser bien conocer a alguien que sabe hablar un inglés de bastante alto nivel, y es muy importante también quizás avisar a los referentes antes. Es un par de ideas y para bueno, tener una entrevista buena con cualquier empresario, creo que esta es su pasión para cocinar. Si hacen fallos en inglés, no pasa nada. Una vez seguir con tranquilidad. Eso es gente como tú. Es decir, son cocineros que van a entrevistar a otros cocineros. Y hasta que hablan de cocina y de su pasión para cocinar, va a salir muy bien la entrevista. Y espero verles en España durante los reclutamientos y espero también que va a tener una experiencia bonita en Suecia. Muchas gracias. Bueno, pues un poco hasta aquí hemos llegado con las presentaciones.
Les recuerdo que estaremos un ratito más en el chat y que también pueden enviarnos cualquier consulta sobre el proceso y sobre todo lo que se ha hablado aquí a través del correo electrónico eures.nórdicos@sepe.es. Por parte de Peter, de Isabel y mía, muchas gracias por su paciencia y esperamos verles en las entrevistas de selección y, quién sabe, quizá en un futuro muy cercano en Suecia. Buenos días.